Dentro de la cúpula, en el centro de la Basílica de San Pedro en Roma, encontramos estas palabras que Jesús le dijo al apóstol Pedro hace casi 2000 años. Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Los católicos ven en estas palabras sagradas una autoridad especial que Jesús le dio a Pedro para servir a la iglesia en su misión de transmitir fielmente todo lo que Jesús reveló. Y los católicos creen que Jesús quería que esa autoridad se transmitiera a lo largo de los siglos a los sucesores de Pedro, los papas, para que las futuras generaciones de cristianos pudieran conocer con confianza el plan de salvación de Dios. Pero en realidad necesitamos un maestro y guía autorizado para mostrarnos el camino a Dios. ¿No podemos ser espirituales y encontrar nuestro propio camino hacia Dios? ¿O podríamos recurrir a la Biblia y descubrir en las Escrituras lo que se necesita saber para la vida? Estas son preguntas que exploraremos a medida que analicemos cómo Dios se comunica con nosotros, es decir, lo que se denomina revelación divina. Imagina si fueras uno de los 12 apóstoles que estuvieron ahí ese día cuando Jesús le dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. ¿Qué hubiesen significado esas palabras para ti? Para un judío del primer siglo, la imagen de las llaves habría tenido un gran simbolismo. En la antigua tradición judía, el rey tenía un asistente de confianza, un primer ministro, un amo del palacio, que se encargaba de los asuntos cotidianos de su reino. En el libro de Isaías, capítulo 22, el símbolo de la autoridad del primer ministro eran las llaves del reino. Entonces cuando Jesús anuncia un reino y luego le dice a Pedro, te doy las llaves del reino, está diciendo mucho. Está nombrando a Pedro como su principal líder, como el primer ministro, el que estará a cargo de los asuntos de su reino. Y esta función se transmitió a los sucesores de Pedro, los papas, a lo largo de los siglos. Una de las principales responsabilidades de Pedro y sus sucesores es proteger y proclamar todo lo que Dios ha revelado. Ahora, volveremos atrás y analizaremos el tema de la revelación divina más ampliamente. La idea de que Dios nos ama tanto que nos busca y se revela a sí mismo a nosotros para que podamos conocerlo personalmente y conocer su plan para nuestras vidas. Scott, quizá hoy haya personas que creen en Dios, pero muchas de ellas no creen realmente en un Dios personal, un Dios que quiera mantener una relación personal con nosotros. ¿Notas eso en la actualidad? Sí, y es una lástima porque por lo único que vino Dios fue para revelarse a sí mismo de manera personal, para mostrarnos quién es Él, para el bien de la relación. Pero Dios no quiso aparecer y decir, adivinen qué, existo, y demostrarnos que Él existe. En realidad Él quería mostrarnos quién es, para que al ver quién era, pudiéramos decir sí y entablar una relación y saber que Dios es personal y nos ama. Este es el punto de la revelación divina. ¿Y dónde encontramos esta revelación divina? Si quisiera saber qué me está diciendo Dios y qué enseñanzas de Dios son para mí, ¿dónde puedo averiguarlo? Verás, la relación de Dios es tan personal que realmente se revela a sí mismo por completo en la persona de Jesucristo. Entonces el Hijo de Dios viene a la tierra, un Dios que camina y habla y de carne y hueso y de naturaleza humana, y revela el amor de Dios hacia nosotros. La dificultad es que esto sucedió hace 2000 años. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que Cristo pudo haber dicho hace 2000 años? Y es en verdad importante porque Él es la plenitud de la revelación de Dios. Bueno, en el plan de Dios, lo que hizo Cristo fue escoger a algunas personas, los apóstoles, y les prometió enviarles al Espíritu Santo. Y la razón por la que les envió al Espíritu Santo es para que el Espíritu Santo pudiera proteger la verdad y garantizar la verdad, para que los apóstoles pudieran transmitir la verdad a sus sucesores y hasta la puerta de mi corazón hoy día 2000 años más tarde, para que pueda conocer a Cristo. Entonces Cristo eligió a estos 12 hombres, les confirió autoridad y los envió a proclamar el Evangelio. Esto sucedió hace 2000 años.
Pero también les pidió que designaran a otras personas y esos apóstoles eligieron sucesores y así se fue transmitiendo a lo largo de los siglos. ¿Qué sucede con el papel de Pedro como apóstol principal entre los 12 Seguro, apóstoles? en uno de los pasajes más importantes, Mateo 16, Jesús les dice a los apóstoles, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Cristo. Y Jesús nota que lo que Pedro acaba de decir es una declaración de fe y la respuesta de Jesús es, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro estaba proclamando una declaración de fe, expresó su asentimiento en un sí de fe. Es el mismo tipo de fe, es la misma respuesta que tenemos que dar hoy. Y en función de esa fe que Pedro demuestra en ese momento, como regalo del Padre, Jesús dice, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí tenemos esta garantía. En serio. También está en el Evangelio de Juan cuando Cristo dice, enviaré al Espíritu Santo como intercesor para protegerlos en el camino de la verdad, para que recuerden todo lo que les he enseñado. Eso es importante porque significa que podemos ver, leer y escuchar lo que dijo en la Biblia y confiar en ella. Hay personas que pueden decir, soy cristiano y tenemos la Biblia, ¿por qué no simplemente recurrimos a la Biblia? Yo no necesito una iglesia, ni a los apóstoles, ni a un obispo, ni a Pedro, ni al Seguro, Papa. sí. Yo solo tengo al Espíritu Santo para que me ayude a entender lo que Jesús quiere para mi vida a través de la lectura de la Biblia. Eso pasa, y también pasa que puedes encontrar a dos personas que aman a Dios, que las dos quieren una relación personal con Dios y que las dos están tratando de sentir la inspiración del Espíritu Santo mientras leen la Biblia. Pero pueden encontrarse con un pasaje en la Biblia y estas dos personas, a pesar de que ambas aman a Dios, entienden dos cosas completamente distintas sobre el significado de un determinado pasaje. Eso es un problema. En cierto nivel necesitamos averiguar lo que significa y es importante que sepamos lo que significa porque está relacionado con Dios compartiendo con nosotros. Él quiere que seamos uno con Él. Y si no tenemos la certeza de entender cuánto es verdad o cómo interpretar un pasaje, puede provocar que nos separemos, que nos aislemos y perdamos la comunión por la cual Cristo vino. La iglesia y su autoridad ayudan a garantizar la verdad, a garantizar la comunión. Por eso es que existen miles y miles Así de es. distintas denominaciones cristianas, cada una abordando la Biblia por su cuenta, pero disintiendo con los demás. Pero ¿qué sucede con las demás personas que dicen que creen en Dios y hasta quizá crean en un Dios personal, pero en realidad no quieren una iglesia porque dicen, yo puedo ser espiritual, yo puedo forjar mi propio camino y descubrir qué es lo correcto para mí, no quiero una iglesia que me diga qué debo hacer? Creo que eso es de la naturaleza humana, en cierto sentido, que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Y parece un poco más fácil, según mi experiencia personal, es más fácil querer hacer lo que uno quiere hacer y encontrar el bien cuando uno quiere encontrar el bien y montar su propio espectáculo. La verdad de la cuestión es que ese no es el cristianismo que Cristo reveló. Cuando vino Cristo no dijo vayan y busquen su propia verdad o construyan su verdad. Él dijo yo soy la verdad, ¿correcto? Yo soy la verdad y yo soy el camino y yo soy la vida. Es difícil, creo, que las personas se humillen, sigan y obedezcan la palabra de Dios. Pero esa es la verdad, que cuando Dios se reveló a sí mismo, reveló que Él es Dios y yo no. Y ese es un punto importante de partida para entender de qué se trata el cristianismo. En segundo lugar, se me ocurren dos personas en las Escrituras que querían seguir ese mismo camino, que querían decir, sí, yo seguiré mi propio camino y desarrollaré mi propia espiritualidad. Eran Adán y Eva. ¿Correcto? ¿Por qué? Dios les reveló quién era y la relación que quería tener. Y lo que Adán y Eva dijeron fue, no, gracias. Yo creo que nosotros queremos hacerlo a nuestro modo. Quizá podamos seguirte de esta manera, pero hay algunas cosas que queremos hacer a nuestro modo. Y cuando sucede esto, se ven los resultados. Pecado, muerte, discordia. Cuando Dios viene a revelarse a sí mismo, viene a curar las heridas del pecado. Él se revela a sí mismo para que podamos reconectarnos, para que podamos tener esa comunión que perdieron Adán y Eva en su deseo de buscar su propio camino. No estamos solos, estamos con Cristo, quien es la verdad. Así que cuando decimos yo solo quiero ser espiritual, pero no quiero una autoridad, yo no quiero una iglesia, puede haber un elemento de, bueno, quiero ser espiritual y seguir a Dios bajo mis propias condiciones, ¿te entendí bien, Sí, Scott? exactamente eso dije, quiero dejar claro el punto. El hecho de ser espiritual o emprender un camino espiritual, en cierto modo también depende de lo que sabemos, ¿no? Esto es lo que yo sé y así es como voy a seguirlo. Lo que sabemos que Cristo ha revelado no está a disposición de cualquiera. No es algo que podamos inventar. Cristo mismo nos mostró quién era. Así que en nuestro camino no tenemos que tratar de seguir lo que Scott Solomon cree que está bien. Trato de seguir lo que Cristo me reveló a mí, a través de la iglesia para que pueda tener una vida con Él.
Si alguna vez fuiste a una boda, quizá recuerdes ese hermoso momento cuando la novia camina por el pasillo, levanta su velo y le muestra el rostro a su esposo por primera vez en el día de su boda. Me resulta fascinante que los primeros cristianos, cuando querían describir la forma en que Dios se comunica con nosotros, eligieron la palabra revelación, que literalmente significa quitar el velo. Como una novia que se quita el velo para que su esposo la vea, Dios con cariño se quita el velo ante nosotros. Y eso nos demuestra que la revelación divina es mucho más que la simple transmisión de información o reglas o doctrinas, pues en esencia, la revelación divina trata de cómo Dios se revela a sí mismo ante nosotros y así poder entablar una relación profunda, íntima y personal de amor contigo y con el resto de la humanidad. A continuación vamos a analizar la revelación divina en sus diversas facetas. Primero veremos cómo la revelación de Dios alcanza su culminación en la persona de Jesucristo, Dios que se hizo hombre. Pero Jesús vivió hace 2000 años. ¿Cómo podemos los cristianos de hoy saber con certeza todo lo que Jesús enseñó? Eso lo vamos a analizar. Y también cómo es que necesitamos de las Escrituras y de la tradición para conocer la revelación de Dios. Reflexionaremos qué es la tradición y analizaremos una pregunta que se hacen muchos cristianos, que es: ¿necesito algo más que la Biblia? ¿No puedo recurrir solo a ella para conocer la revelación que Dios tiene para mí? Y por último, veremos cómo Jesucristo le confirió autoridad a su iglesia para que interpretara y enseñara fielmente todo lo que Él vino a revelar. Esa autoridad se conoce como el magisterio de la iglesia, pero culturalmente hoy, muchas personas pueden sentirse incómodas con la idea de una autoridad de enseñanza. Pueden ver a la autoridad de forma negativa. Sin embargo, nosotros vamos a ver que la autoridad que Jesucristo le dio a la iglesia es una increíble bendición para nosotros, para que podamos conocer con certeza el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es la revelación divina? Dios se revela ante el hombre durante un largo periodo en el Antiguo Testamento, pero la plenitud de la revelación de sí mismo se produce en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que Jesús es la plenitud de la revelación de Dios ante nosotros. Ahora, ¿cómo se transmite esta revelación de generación en generación? La plenitud de la revelación de Dios es lo que llamamos el depósito de la fe. Y los apóstoles entregan el depósito de la fe a sus sucesores, los obispos. ¿Jesús vino y simplemente repartió algunas Biblias? No. Él vino y fundó una iglesia. San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15 dice: sigan confiando en Dios y no se olviden de las enseñanzas que personalmente o por carta les hemos dado. Así que vemos claramente en las Sagradas Escrituras que nos pide que aceptemos ambas, las Escrituras y las tradiciones, escritas o verbales, que nos enseñan como tesoros que nos ayudan a encontrar los misterios de Cristo. Estas enseñanzas verbales se transmitieron y encomendaron a la iglesia para que como católicos pudiéramos decir que tenemos la totalidad de la palabra de Dios como nuestra única regla de fe. Este depósito de fe está compuesto por dos elementos: la Sagrada Tradición, que se transmite verbalmente, y las Sagradas Escrituras, que son parte de la Sagrada Tradición y se realizan por escrito permanentemente. Y este depósito de fe, formado por las Sagradas Escrituras y la tradición sagrada, se transmite a través de los obispos de generación en generación. Y los obispos, a los que llamamos el magisterio, son los maestros oficiales de la iglesia, cuyo deber es proteger ese depósito de fe. Veamos cómo se materializó esto desde el principio en la iglesia primitiva y caminemos junto al apóstol Pablo mientras va de ciudad en ciudad en la antigüedad, difundiendo la palabra de Dios. Y vemos que lo primero que hace Pablo es dirigirse a una de estas ciudades para primero predicar y enseñar y transmitir el evangelio oralmente. Él les enseñaba quién era Jesús, cómo seguir a Jesús, las enseñanzas de Jesús. Incluso explicaba cómo alabar y celebrar la Eucaristía. Y esta transmisión oral del evangelio es lo que llamamos tradición sagrada. Y luego vemos que San Pablo también nombra líderes, sucesores de los apóstoles, obispos, para supervisar estas iglesias locales y para seguir transmitiendo oralmente las enseñanzas de Cristo y el camino de Cristo. Pero luego también vemos a San Pablo entregando el evangelio en formato escrito, a través de las cartas de instrucción y ánimo que escribía a muchas de estas iglesias locales. Vemos que San Pablo escribió cartas a la iglesia en Corinto, en la carta a los Corintios, o a la iglesia en Efeso, con la carta a los Efesios.
Y cuando estas iglesias locales recibieron estas cartas de San Pablo, no solo las recibieron como la enseñanza apostólica autorizada de Pablo, sino que pronto percibieron y notaron que estos escritos de Pablo habían sido inspirados por el Espíritu Santo, que eran las Sagradas Escrituras, que se convirtieron en el Nuevo Testamento de la Biblia. Así vemos claramente que San Pablo transmite la palabra de Dios oralmente a través de la tradición y también a través de cartas escritas que se convirtieron en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. La idea nunca fue que la Biblia se leyera sin ayuda de nadie, aparte de la iglesia y la autoridad. Sin embargo, algunos cristianos se aferran a la doctrina de la sola escritura o sola la escritura, por la cual consideran a la Biblia como la única e infalible autoridad sin ningún intérprete autorizado o comunidad interpretativa. Pero el problema con esta doctrina es que, contraria a la Biblia en sí misma, la Biblia en ningún lado nos dice que tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras como la única fuente de revelación divina. En 2 de Tesalonicenses, Pablo nos enseña que debemos afianzarnos a las tradiciones que él ha transmitido, y esas tradiciones serían las cosas que predicó a los tesalonicenses oralmente y que debían preservar sin que estuvieran en una carta dirigida a ellos. Segundo, es antihistórico, dado que la infalible autoridad de los apóstoles precedió a la infalible autoridad del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo no fue escrito por completo hasta finales del siglo I, y los apóstoles tuvieron autoridad antes de eso. Por último, es impracticable. Si se dejara a todos interpretar la Biblia por sí mismos, surgirían controversias, porque las personas no coinciden en cómo interpretar la Biblia. Y si no hay un intérprete autorizado, entonces no hay un mediador que resuelva esas disputas. Y los cristianos empiezan a dividirse y fragmentarse, y así terminamos con más de 30,000 denominaciones protestantes. Entonces, la doctrina de la sola escritura es contraria a la Biblia, es antihistórica y es impracticable. Y se necesita un intérprete autorizado en el magisterio de la iglesia. En 1 Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Pedro aclara que la palabra de Dios no puede limitarse únicamente a las Sagradas Escrituras. Él dice, en el versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre. Y a continuación nos define esa palabra y dice, y esa palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Observen aquí, el Evangelio fue predicado, no solo escrito, sino predicado. Eso significa que la palabra de Dios en la tradición es tan importante como la palabra de Dios escrita, porque ambos son vehículos de esta transmisión de la palabra de Dios. Por lo tanto, Pedro explica claramente de las Escrituras que no podemos limitar la palabra de Dios solo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo con la palabra de Dios. Hemos analizado la Sagrada Tradición. Pero ¿qué es en realidad la Sagrada Tradición? Esto que se transmite oralmente de generación en generación. ¿Es solo un conjunto de historias que los apóstoles les contaron a sus sucesores y estos a los suyos, pero que nunca pusieron por escrito? ¿O es como un juego de teléfono descompuesto de 2000 años donde una persona murmura al oído de otra, que ésta murmura al oído de otra? Bueno, solo quiero explicarles exactamente qué es la Sagrada Tradición según el Catecismo. La Sagrada Tradición es lo que los apóstoles transmitieron a través de la palabra hablada de su sermón, por el ejemplo que dieron, por las instituciones que establecieron, lo que ellos mismos recibieron, ya sea personalmente de Cristo, de su forma de vida y de sus obras, o lo que aprendieron ante la inspiración del Espíritu Santo. Como podemos ver, la Sagrada Tradición no comprende solo palabras o historias. Es una forma de vida. Jesús pasó 3 años con los apóstoles, trabajando, orando, comiendo, compartiendo tiempo con ellos. Y les comunicó muchas cosas que no se podrían transmitir con meras palabras y escritos. Más bien, él comunicó todo un estilo de vida. ¿Qué es la tradición? La tradición no es simplemente la transmisión de una doctrina o una costumbre de generación en generación. Es una tradición familiar. La tradición es la forma en que vive una familia. Y al igual que tenemos tradiciones en la familia Gray para celebrar la Navidad, celebrar la Pascua y los cumpleaños, la familia cristiana de Dios también tiene una tradición. Y la tradición trata de la vida y consiste en cómo vivir bien la vida. Entonces Pablo, cuando les enseña a los corintios en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo les dice a los corintios, los felicito, porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Y luego, más adelante, en ese mismo capítulo, Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo nos dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, que es la palabra Eucaristía,
lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. En otras palabras, Pablo, al transmitir la tradición del Señor a los corintios, les transmitió la liturgia viva. La liturgia de lo que Jesús dijo e hizo en esa última noche, esa última cena que se convirtió en la primera misa y en cada misa desde entonces. Así que en la tradición familiar de la familia cristiana se reúnen en la mesa familiar en la Eucaristía. Y ahora, debido a la tradición viva, pueden volver a revivir lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y entonces, la familia cristiana tiene una tradición viva que se remonta a Jesús. Esa es la clave de la tradición. No es solo una tradición que se remonta a San Agustín o a Santo Tomás de Aquino. No, cada tradición católica verdadera con T mayúscula se remonta a Jesús. Porque Jesús nos dice cómo ser la familia de Dios y Él nos explica también cómo vivir como familia de Dios. Y por ese motivo es que la tradición es tan importante y tan llena de vida y de significado y profundidad. Y por eso la familia de la Iglesia ha mantenido esas tradiciones durante 2000 años. Es la forma en que vivimos como hijos de Dios en una familia de Dios. Entonces vemos que hay 3 dimensiones en la revelación divina: las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterio, que protege a ambas. Estos 3 elementos a menudo se comparan con un banco de 3 patas. Las patas del banco están formadas por las Sagradas Escrituras, la Tradición y el Magisterio. Sin una de estas patas, el banco se cae y se destruye todo el sistema. La revelación divina no se preserva como debería. Estos 3 elementos son esenciales para proteger y transmitir el depósito de fe. Y el magisterio está para preservar la unidad de la fe y la unidad de la Iglesia con la interpretación auténtica de las Escrituras y la tradición. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave que queremos que queden claros? Primero, Dios opta por darse a conocer, por revelarse a sí mismo ante nosotros, para que nosotros podamos conocerlo y amarlo y conocer su plan para nuestras vidas. Segundo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la plenitud de esa autorrevelación divina. Tercero, esta divina revelación de Cristo fue transmitida a la Iglesia verbalmente en la Sagrada Tradición y por escrito en las Sagradas Escrituras. Cuarto, este depósito de fe contenido en las Sagradas Escrituras y en la tradición se encomendó a la autoridad educativa de la Iglesia, que actúa como su intérprete autorizado. Y por último, si queremos conocer la revelación que Dios tiene para nosotros, necesitamos las Sagradas Escrituras, la tradición y el Magisterio, ese banco de 3 patas. Las 3 están tan íntimamente conectadas que una no puede perdurar sin las otras. Y ahora, analicemos cómo Jesucristo nos está invitando a responder a este maravilloso regalo de la revelación divina. Jim, nosotros como cristianos no creemos en una sola deidad abstracta que está allá en el cielo esperando que nosotros acudamos a Él. Él nos ama demasiado, se comunicó con nosotros, se reveló ante nosotros. Comparte conmigo la bendición de la revelación de Dios ante nosotros como cristianos. Sí, qué maravillosa realidad lo que acabas de decir. Dios, el Dios de todo el universo, se comunicó, se reveló a sí mismo ante nosotros. ¡Qué regalo! Creo que la mayoría de nosotros no se toma el tiempo para pensar realmente en las consecuencias de eso, en la magnitud que tiene y lo maravilloso que es. Ese Dios, el creador de todo el universo, pensó realmente en mí y quiere revelarse a sí mismo ante mí. Esto me recuerda a un joven que conocí una vez en nuestra parroquia. Estábamos hablando un día sobre muchas cosas. Él tenía muchas dudas, mucha confusión, tenía serias dificultades con su fe. Un día estábamos sentados conversando y él me dijo, ¿quién inventó todo esto? ¿Quién fue el que lo hizo? Y se reía. Y yo me sorprendí y pensé que no había entendido nada. En su mente, él pensaba en la iglesia, la Biblia, todas estas cosas espirituales y le causaba gracia. Le parecía un invento del hombre y pensó, alguien se esforzó mucho y trató de encajar todas estas piezas, quiso unirlas. Yo tuve el privilegio con el transcurso de algunos meses de entablar una amistad con él, de ser parte de su conversión y verlo realmente tener este encuentro con Dios que ha sido muy, muy fuerte en su vida. Y recuerdo que unos meses más tarde, en misa una noche, yo acababa de recibir la comunión y estaba de rodillas en mi banca, cuando de repente alguien me tomó del hombro. Y era este joven, él me dijo, necesito hablar contigo enseguida. Así
Así que fuimos al lugar de reunión de la iglesia y le pregunté qué sucede. Estaba perturbado, muy emocionado. Y dijo, ¿recuerdas esa vez que estábamos conversando y te pregunté quién inventó todo esto? Me dijo, ya lo entendí, Dios lo hizo. Dios creó todo y todo encaja a la perfección. Y esta revelación fue un momento poderoso. Dios ha hecho todo esto a lo largo de la historia. Él nos dio las Sagradas Escrituras y finalmente se reveló a sí mismo en Cristo. Él nos dio la iglesia como un lugar donde podemos vivir y crecer en la fe y experimentar su vida de verdad. En última instancia, Él quiere que experimentemos esa revelación en nuestros corazones. Quiere que esa revelación cobre vida en nosotros. Y eso es lo que este joven experimentó. Tú mencionaste la iglesia y para algunos hoy día, la idea de aceptar a la iglesia o entrar a la iglesia o aceptar la autoridad de la iglesia para sus vidas puede ser un poco intimidante. Yo no sé si quiero que esta iglesia me diga lo que tengo que hacer. Así es. ¿Qué le dirías a alguien que tiene ese tipo de actitud o preocupación? Bueno, yo creo que muchos de nosotros luchamos con eso. En cierta forma, en nuestra cultura nos lo han inculcado durante toda la vida. No confíen en la autoridad. Todo el que ostenta algún poder es malo. Uno no quiere que alguien le diga lo que tiene que hacer en la vida. Y, por desgracia, en nuestra cultura todo eso se aplica a la iglesia, ¿no es cierto? Esta es una forma simple de analizar este tema. Yo tengo reglas en mi casa para mis hijos. Una de mis reglas es que los niños no pueden correr en la calle. Ya sabes, juegan a la pelota o a atrapar la pelota y a veces la pelota se les va lejos. Y tienden a salir corriendo para buscar la pelota. Si lo hacen tienen problemas, tengo que disciplinarlos si hacen eso. Y quizás si alguien me ve regañando a mis hijos por jugar en la calle podría mirarme y decir, ¡qué padre tan malo! Es increíble que seas tan estricto con tus hijos. ¿Acaso te inventaste una regla para que no puedan jugar en la calle? Ellos no saben que a la vuelta de la esquina de mi casa viven un par de adolescentes que conducen a gran velocidad por esa calle todo el tiempo y que han atropellado a varias personas que iban en bicicleta por mi calle. Esos adolescentes. Realmente tengo una buena razón como padre amoroso para prohibirles que corran en la calle porque quiero proteger su vida, ¿correcto? Esto es lo que nosotros no comprendemos. Esto es, la iglesia no se trata de reglas. En la iglesia hay un padre amoroso que quiere protegernos, ¿sabes? En la sala de mi casa hay piso de madera y cuando los niños eran pequeños yo no quería que saltaran en el sofá. A los niños les gusta saltar en el sofá. Bueno, si te caes del sofá sobre un piso de madera podrías golpearte la cabeza y salir herido. Podría ser, ¿cierto? A veces tenemos que vernos necesitados de un padre que nos ame más, que quiera poner ese tipo de límites. Estos límites para algunos van a resultar muy restrictivos. Y actualmente muchos quieren sentirse libres de hacer lo que quieran con sus vidas. ¿Qué les dirías a las personas con esta Bueno, perspectiva? es el concepto equivocado de libertad, ¿no? A la libertad se le considera como libre de... Yo no tengo restricciones y yo no tengo a nadie que me diga qué debo hacer. Pero en realidad eso no es libertad. De hecho, eso nos conduce a más esclavitud. Luego uno se convierte en esclavo de sus propios deseos, sus pasiones. No es la Eso es verdadera egoísmo. libertad. Sí, es egoísmo. ¿Qué es la verdadera libertad? Hay una gran analogía que creo que captura esto en una imagen. Hace varios años hubo un estudio realizado por los sistemas de escuelas públicas, los distritos escolares de todo el país, porque estaban lidiando con la pregunta sobre el costo de poner cercas. Y como habrán notado, en muchas escuelas es para la seguridad hoy en día, pero muchas de estas escuelas realmente se preguntaban si necesitaban una cerca. Y el estudio reveló que en las escuelas sin cercas, los niños se amontonaban junto al edificio y jugaban muy cerca de este y no utilizaban la mayor parte del patio de juegos. Es una gran imagen porque esto nos muestra que el límite de la cerca no era restrictivo. En realidad les daba a los niños la libertad de usar toda el área del patio de juegos porque les daba una sensación de seguridad y un límite claro. Eso es lo que genera. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Por supuesto. Es libertad, no libre de, no ese tipo de libertad malentendida, de libre de alguien que me esté limitando y que no me deje hacer lo que yo quiera, sino que es libertad para... Cuando tengo un límite apropiado y comprendo bien ese límite, en realidad esto me da libertad de ir y hacer el bien y servir a otras personas y de ir hasta el límite de lo permitido.
En nuestro mundo actual hay muchas personas que quieren inventar su propia verdad, su propia moralidad, su propia espiritualidad. Pero hemos visto que Dios nos fue a buscar. Él se reveló a sí mismo ante nosotros y nos mostró la verdad y nos mostró la forma en que debemos vivir la vida. Y durante 2000 años la Iglesia Católica ha protegido y proclamado fielmente todo lo que Dios ha revelado. Pero ¿aceptamos la revelación de Dios como el estándar de verdad para nuestras vidas? ¿Y aceptaremos la autoridad que Cristo le dio a su Iglesia para interpretar esta revelación? Esta es una pregunta personal que tenemos que afrontar. De hecho, Jesús les dijo a sus apóstoles: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Jesucristo quiere encontrarse con ustedes en su iglesia. ¿Le darán la bienvenida a Jesús en su vida aceptando a su iglesia?